Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar de un fenómeno neurológico que fue, si no el primero, de los primeros en fascinarme cuando empecé a trabajar en neurorehabilitación allá por 2016. Un fenómeno que incluso puede asustar si nunca te lo han explicado, o no lo has estudiado, o no lo has visto. Estamos hablando de la mano alien, o la alien hand en inglés. Y claro, ¿cómo que una mano alien? A Javier ya se le ha ido definitivamente la cabeza, ya se ha vendido a los Illuminati. Pues no, todavía no se me ha ido la cabeza tanto. La mano alien es una mano que no es que esté paralizada o que el paciente no pueda moverla bien, que también, sino que la mano se mueve de una forma anárquica, libre, fuera de control, que cuando intentas controlarla a veces te boicotea. Solo he conocido un paciente con mano alien, que yo recuerde, y a él lo que le pasaba es que decía que se le movía sola, que cuando intentaba moverla y tocarse la cara, parecía como si un extraño le estuviera tocando de manera casi violenta y además notaba como sus dos manos competían al hacer una tarea, como si esa mano alien impidiera a la otra hacer cosas. En este episodio vamos a describir qué es la mano alien, qué tipos hay, qué pasa en el cerebro, cómo podemos valorar este problema y cómo intentar abordarlo en terapia. Antes de ir al grano, un poquito de historia. La mano alien fue descrita por primera vez en 1908 por Kurt Goldstein, quien observó en una paciente con lesión cerebral cómo una de sus dos manos realizaba movimientos aparentemente intencionales pero fuera del control voluntario, y por eso acuñó el término mano anárquica para reflejar esta pérdida de agencia. Décadas más tarde, el concepto se consolidó desde una perspectiva neuroanatómica cuando Bryon y Jedinak describieron casos asociados a lesiones del cuerpo calloso, destacando el papel de los síndromes de desconexión interhemisférica, una línea que fue después integrada y expandida por Norman Geschwind, y conoceréis el famoso síndrome de Geschwind dentro de su marco teórico sobre los síndromes de desconexión cortical. Clásicamente, la mano alien se define como la aparición de movimientos aparentemente voluntarios pero no intencionados, acompañados de una sensación de pérdida de control o de pertenencia sobre el miembro. No es un movimiento reflejo, no es una corea, no es una distonía, que era lo que yo pensaba cuando la vi, es acción con forma de acción pero sin intención, porque el problema no está en ejecutar el movimiento, sino en generar la voluntad y reconocerla. Por tanto, tenemos dos pilares conceptuales en la mano alien. Por un lado, la actividad motora autónoma y por otro lado, la alteración de la agencia o la propiedad. Cuando hablamos de la actividad motora autónoma, que a menudo es compleja o semidirigida, es aquella que no encaja bien con, como he dicho antes, temblor, corea, distonía, aislada u otros trastornos del movimiento típicos. Y cuando hablamos de alteración de la agencia o de la propiedad, hablamos de fenómenos como la sorpresa, la frustración, la atribución externa, ¿no? Lo de mi mano hace, o sensación de extrañeza o de no pertenencia. Durante años se pensó que la mano alien era un único síndrome, pero pronto se vio que no. En un trabajo clásico de 1992, Feinberg describió al menos dos formas claramente diferenciadas, una forma frontal y una forma callosa. La forma frontal se caracteriza mucho por la prensión compulsiva, ¿no? El estar agarrando de manera compulsiva, y la utilización de objetos, lo que se llama conducta de utilización. Y la forma callosa es otra forma en la que ya tenemos un conflicto entre manos que se llama conflicto intermanual y por tanto se pueden diferenciar, ¿no? Esas dos formas. Y ya más adelante se añadió el tercer fenotipo
tenemos el fenotipo frontal, el fenotipo calloso, pues ahora está el fenotipo posterior, que está asociado más a lesiones parietales con alteraciones del esquema corporal. Esto ya estamos hablando de ya los 2000, ¿no? Los 2016, que es cuando hay unos autores que se llaman Hassan y Josephs que publican en este sentido. ¿Qué hace que una mano sea alien? Claro, aquí no basta con que la mano se mueva sola, para que sea alien tiene que fallar algo más profundo, tiene que fallar la sensación de control, la sensación de pertenencia y la coherencia entre intención y acción. En otras palabras, el cerebro pierde la capacidad de decir esto lo he hecho yo. Hablar de epidemiología es muy difícil. Ya os he dicho que yo he tratado, creo, un paciente en toda mi carrera. La mano alien es muy rara y es muy difícil de estimar una incidencia global. Sí que hay un estudio retrospectivo cuando hablamos de infarto del cuerpo calloso en el que encontraron que 5 de 157 pacientes presentaban esta mano alien, es decir, más o menos un 3%. En una cohorte clínica más grande de mano alien, identificada en un sistema de historias clínicas de la Clínica Mayo, pues vieron que la etiología más frecuente para mano alien era la degeneración corticobasal, seguida de ictus y otras causas. De hecho, el paciente que yo vi con mano alien tenía efectivamente degeneración corticobasal. Si nos metemos dentro del cerebro para analizar la mano alien, hoy sabemos que la acción como proceso neurológico no es un proceso lineal, esto ya lo sabemos, no es un tema de corteza-músculo como una especie de teclado que tocas una tecla y ocurre algo, ¿no? Sino que estamos ya hablando de una red que integra la intención con áreas frontales, área motora suplementaria y presuplementaria, representación corporal y sobre todo mucho parietal y luego monitorización y agencia. Por tanto, son varios procesos. Cuando estas redes se desacoplan, puede aparecer la mano alien. Los fenotipos o variantes clínicas que ya hemos mencionado un poco de pasada, pues van a reflejar exactamente qué nodo está fallando. Por ejemplo, en el fenotipo frontal tenemos un exceso de acción y por tanto un problema de hipersalida motora, es decir, falta esa inhibición de esa hipersalida motora. Tenemos el fenotipo calloso donde lo que falla es la desconexión interhemisférica y el fenotipo parietal donde tenemos una pérdida del esquema corporal o del cuerpo como referencia. Vamos a describir con un poco más de detalle cada fenotipo de la mano alien. Por un lado tenemos el fenotipo frontal o mano alien frontal, que aparece típicamente en lesiones del área motora suplementaria, presuplementaria y corteza cingulada anterior, es decir, en regiones muy implicadas en lo que se llama generación interna de la acción y su control inhibitorio. Clínicamente lo que vamos a ver son conductas motoras de liberación, donde el brazo y sobre todo la mano responde de forma automática a los estímulos del entorno, dando lugar a fenómenos como la aprehensión compulsiva, la conducta de utilización, que es ese uso automático de objetos que hay delante aunque no tenga intención de hacer nada, o la imposibilidad de soltar objetos una vez que los he agarrado. Lo relevante aquí no es solo que el movimiento sea involuntario, sino que está muy acoplado a lo que se llama affordances del entorno, como si el sistema motor hubiera perdido su capacidad de filtrar qué acciones deben ejecutarse. ¿Qué es esto del affordance? No tiene como tal, creo, una traducción al español, pero sería algo así como oportunidades de acción. Hay ciertos comportamientos como agarrar, tocar o utilizar objetos que están, digamos, preparados por el sistema sensoriomotor ante estímulos del entorno. Yo al ver un móvil, mi cerebro ya está preparado para cogerlo de cierta forma, de moverlo, etc. ¿Qué pasa? Que normalmente esos comportamientos se inhiben o se encauzan por un control ejecutivo volitivo. Si falla la inhibición, emergen esas acciones automáticas exageradas o intrusivas.
Es decir, que yo sin querer, yo veo un vaso y mi mano ya como que tiene la intención, incluso puede coger el vaso. A eso se refiere con las affordances del entorno. A nivel neurofisiológico, en casos post-ictus se han visto hallazgos en TMS, ya hablando de a nivel neurofisiológico, compatibles con una reducción de la inhibición intracortical, lo que encaja muy bien con la narrativa de un freno cortical debilitado, de un problema muy de inhibición. Desde el punto de vista subjetivo, el paciente no suele referir que la mano no sea suya, sino más bien una sensación de impulso irresistible o de falta de control inhibitorio, lo que sugiere que el problema no es tanto de agencia como de control descendente sobre programas motores preexistentes. Este fenotipo se ha interpretado como una liberación de circuitos motores automáticos debido a la pérdida de modulación frontal, en línea con modelos que proponen que la corteza medial frontal actúa como un sistema de selección e inhibición de acciones competidoras. En ese sentido, corteza motora suplementaria y presuplementaria y cíngulo anterior. Y también en ese sentido, la mano alien frontal no representa una desconexión del yo corporal, sino una hiperexpresión, una hipersalida del sistema motor en ausencia de un control ejecutivo inhibitorio. Y así pues explica esa asociación con esos reflejos primitivos, esa dependencia ambiental, esas conductas de utilización. Nos movemos al fenotipo calloso. Ya estamos hablando de otras estructuras. Aquí vamos a ver muchas lesiones del cuerpo calloso, especialmente anteriores, y es probablemente la forma más paradigmática del conflicto motor en neurología. En este caso, el problema no está en la generación ni en la inhibición de la acción per se, sino en la falta de integración entre ambos hemisferios, lo que da lugar a un fenómeno conocido como conflicto intermanual o también llamada dispraxia diagonística, donde una mano puede interferir activamente con la acción de la otra, deshacer lo que acaba de hacerse o ejecutar acciones que son incongruentes con la intención del paciente. El paciente puede describir la mano como si tuviera vida propia o como si actuara en contra de su voluntad, lo que refleja una alteración en la unificación de la intención entre hemisferios. Este fenotipo ilustra de manera muy clara que la acción voluntaria no es un proceso localizado, sino el resultado de una coordinación interhemisférica donde el hemisferio dominante suele generar el plan motor y el no dominante contribuye a su ejecución y ajuste. Cuando esta comunicación se rompe, cada hemisferio puede trabajar de manera relativamente independiente, generando acciones competitivas. A diferencia del fenotipo frontal, aquí no hay necesariamente una liberación de respuestas automáticas, sino una desincronización de programas motores simultáneos, lo que convierte a este cuadro en un modelo clínico de desconexión funcional. Es muy típico, como hemos dicho al principio, de lesiones del cuerpo calloso por infarto, por tumores, por esclerosis múltiple o incluso otras intervenciones quirúrgicas como las callosotomías. Y el tercer fenotipo es el fenotipo posterior o parietal, que está muy asociado a lesiones del lóbulo parietal posterior, tálamo o sus conexiones con redes frontales y representa probablemente la forma más extraña, más llamativa y por tanto más rica a nivel neurológico de mano alien, ya que en este caso el núcleo del problema no está en la ejecución ni en la coordinación interhemisférica, sino en la representación del cuerpo como propio. Clínicamente puede manifestarse como movimientos erráticos, levitación del miembro, posturas anormales o acciones mal dirigidas, pero lo más característico es lo que va a decir el paciente, ¿no? La experiencia subjetiva de extrañeza. El paciente puede sentir que la mano no le pertenece, que actúa de forma independiente o incluso atribuirle intencionalidad externa. Este fenómeno se asocia con frecuencia, para no variar, a heminegligencia, apraxia, alteraciones somatosensoriales, déficits visoespaciales,
lo que apunta a una disfunción en la integración multisensorial necesaria para construir el esquema corporal. Desde un punto de vista neurofisiológico, este fenotipo refleja una alteración en los mecanismos de comparación entre la intención motora o la copia eferente y la retroalimentación o el feedback sensorial, que son esenciales para que yo sienta el movimiento como mío. Cuando esta comparación falla, el movimiento puede ejecutarse correctamente desde el punto de vista motor, pero no es reconocido como propio. Este tipo de presentación es muy frecuente en la degeneración corticobasal, donde se combinan estos temas, ¿no?, de apraxia, heminegligencia, afectación parietal, afectación ejecutiva, y genera este tipo de cuadros donde el movimiento está muy caótico, desorganizado a nivel representacional. En este sentido, la mano alien posterior no es tanto un trastorno del movimiento, sino un trastorno del yo corporal, lo que la convierte en una ventana para entender cómo el cerebro construye la experiencia de ser agente, de ser dueño de las acciones. Cuando empezamos a estudiar la mano alien en el contexto de la degeneración corticobasal, que es una de las patologías a las que yo más asocié la mano alien, pues claro, una de las primeras ideas que hay que abandonar es la de una lesión única que sea responsable del fenómeno. Y en este sentido, los trabajos de Wolpe y colaboradores muestran que lo que está alterado no es un punto concreto, sino una red distribuida centrada en la región frontal medial, especialmente la presuplementaria, la corteza motora suplementaria, cingula anterior y la conexión con la corteza prefrontal lateral. Esta región no solo participa en la ejecución del movimiento, sino en algo mucho más profundo, en la generación de la intención, la preparación de la acción, todo lo previo al movimiento y la experiencia consciente de querer moverse. Cuando esta red se desorganiza, no solo se altera la capacidad de actuar, sino la conciencia de estar actuando. De hecho, se ha demostrado que los pacientes con degeneración corticobasal presentan alteraciones características del perder la agencia, ¿no?, de la pérdida de agencia, y que éstas se correlacionan con la severidad de la mano alien y de la apraxia. Por tanto, todos estos fenómenos pueden parecer distintos, pero comparten un mismo núcleo neurofisiológico, un fallo en los mecanismos que generan y monitorizan la acción voluntaria. Desde un marco más reciente de estudio basado en el procesamiento predictivo, este fenómeno puede entenderse como un problema de equilibrio dentro del propio sistema de acción. El cerebro no solo ejecuta movimientos, sino que genera constantemente predicciones sobre las consecuencias de ese movimiento y ajusta su comportamiento en función de la precisión de esas predicciones. En la mano alien, lo que parece ocurrir es un desbalance en esa precisión, donde las predicciones que se generan en redes laterales asociadas a las affordances del entorno adquieren un peso excesivo, mientras que las regiones mediales, como la corteza motora suplementaria, fallan en modularlas adecuadamente. O sea que hablamos de un desequilibrio medial lateral en esa parte de la corteza frontal, sobre todo, que genera ese desbalance en la precisión de la predicción. El resultado es que las acciones dejan de ser seleccionadas de forma coherente y pasan a imponerse al sistema, como si el cerebro ya no pudiera decidir qué movimientos ejecutar y cuáles inhibir. Es como que se ve sobrepasado. En paralelo, los estudios más recientes de mapeo de redes lesionales refuerzan esta visión al demostrar que la mano alien no depende solamente de la atrofia local típica de la degeneración corticobasal, sino de la alteración de redes funcionales distribuidas que incluyen esas regiones frontales mediales, conexiones prefrontales y en algunos casos áreas más posteriores del parietal, ¿no?, implicadas en el esquema corporal. En conjunto, esto nos obliga a cambiar el marco conceptual de tal forma que la mano alien no es un trastorno del movimiento,
como ya hemos dicho, en sí mismo, sino un trastorno de la organización de la acción. No es que el paciente no pueda moverse, sino que el sistema que integra intención, predicción y percepción deja de funcionar como una unidad coherente y el movimiento, aunque se produzca, deja de sentirse como propio. Siguiendo un algoritmo que podéis encontrar en un artículo muy interesante de Hassan de 2016, la clasificación del fenotipo de mano alien partiría de confirmar primero la presencia de movimientos involuntarios y a partir de ahí se basaría en la observación dirigida de la conducta motora. Si predominan movimientos simples, raros o de levitación sin finalidad clara, orienta más hacia un fenotipo posterior. Si existe conflicto intermanual, donde una mano interfiere con la otra, sobre todo en tareas bimanuales, sugiere un fenotipo calloso. Y si lo que domina es la conducta de prensión automática, de manipulación compulsiva de objetos o de respuestas muy guiadas por estímulos externos, que son las affordance, el cuadro pues encaja más con un fenotipo frontal. Pasamos al bloque de valoración de la mano alien y claro, como podéis entender, es raro que vaya a haber algún test específico de la mano alien, pero vamos a ver cómo podemos enfrentarnos a la valoración de este tipo de signos. Y claro, lo primero que hay que asumir es que no estamos valorando un trastorno del movimiento al uso, por tanto no basta con medir fuerza, tono o rango articular y de hecho en muchos casos esos parámetros pueden estar relativamente conservados. Por tanto, la clave no está en cuánto puede moverse el paciente, sino en cómo se mueve, en cómo se organiza ese movimiento y quién lo controla. El primer paso y probablemente el más importante es lo que podemos llamar entrevista fenomenológica. Es una entrevista en la que vamos a sacar a relucir las características de la mano alien. No vamos a buscar tanto síntomas clásicos como una descripción precisa de la experiencia del paciente. Hay que preguntar de forma abierta, casi exploratoria, si siente que la mano hace cosas sola, si alguna vez tiene la sensación de que no le pertenece, si interfiere con la otra mano o si necesita sujetarla para evitar que actúe. En muchos casos el paciente no te va a decir directamente tengo una mano alien, pero sí aparecen frases que lo delatan, ¿no? Paradigmáticas. A veces se me mueve sola, me estorba cuando hago cosas o incluso parece que no es mía. Ese matiz subjetivo es fundamental porque nos habla del nivel de alteración de la agencia y de la representación corporal. A partir de ahí ya pasamos a la observación clínica, donde muchas veces aparece lo más revelador, no en los test formales, sino en cómo el paciente interactúa con el entorno. Hay que observar qué ocurre cuando hay objetos delante, si aparece prensión automática, si el paciente utiliza objetos sin que se le pida, si puede soltar un objeto una vez lo ha cogido. También es clave observar las tareas bimanuales, pedirle que realice una acción con ambas manos, por ejemplo, abrir un bote o doblar una toalla, puede revelar esos fenómenos de interferencia tan característicos. En algunos casos, una mano parece sabotear a la otra directamente. En otros, simplemente no se integran dentro de una misma acción. Pero la valoración no puede quedarse en la conducta motora, hay que ampliar el foco porque la mano alien rara vez aparece sola. Es fundamental explorar la presencia de apraxia, ya que muchos pacientes presentan dificultades para ejecutar gestos a la orden o utilizar objetos de forma adecuada. También hay que valorar el componente visoespacial, especialmente la heminegligencia, que puede estar profundamente implicada en los fenotipos más posteriores. Y por supuesto la sensibilidad y el esquema corporal, porque muchas veces el paciente no integra correctamente la información del miembro afectado.
En este sentido, herramientas como el BIT, que es el Behavioral Inattention Test, el BIT, el Katherine Ego Scale o el test de praxia como el test de Tulia o el AST pueden aportar información útil, pero siempre como complemento a esa entrevista fenomenológica y a la observación clínica. Si intentamos sintetizar todo esto, la valoración de la mano alien consiste en responder a 3 preguntas clave. ¿El movimiento está siendo generado de forma autónoma o mal controlada? ¿Existe una alteración en la coordinación o integración entre ambas manos? ¿Está alterada la percepción del cuerpo o la sensación de pertenencia del miembro? Estas 3 preguntas en el fondo nos permiten situar al paciente dentro de un fenotipo frontal, calloso o posterior. Y quizás la idea más importante de todo este bloque es que no estamos valorando un brazo, sino que estamos valorando cómo el cerebro construye la acción. En el PDF disponible para mecenas o para personas que de manera puntual adquiráis el PDF de este episodio, podréis ver unas tablas con los distintos dominios de valoración, distintos tests o herramientas clínicas que podemos utilizar, qué evalúa, qué utilidad tiene la mano alien y algunos comentarios clínicos, ¿no? Para que lo tengamos así muy visual si nos encontramos un paciente con mano alien. En esta última parte del episodio vamos a hablar del abordaje terapéutico de la mano alien y claro, lo primero que hay que decir es que obviamente no existe un protocolo estándar validado por ensayos clínicos, la evidencia que tenemos es muy escasa, está formada casi por completo por casos clínicos, series de casos, revisiones narrativas, de modo que el abordaje tiene que ser muy experimental y muy individualizado. Y más que buscar una técnica milagrosa, lo que tenemos que hacer es identificar qué está fallando, si predomina la liberación motora, el conflicto intermanual o la extrañeza corporal, una alteración del esquema corporal, y construir a partir de ahí unas posibles estrategias terapéuticas. Desde un punto de vista general, el tratamiento suele apoyarse en 4 pilares. Esto un poco en función de lo que he leído y de mi experiencia con este paciente que tuve hace años. El primero es la educación al paciente y a la familia porque es un fenómeno muy raro que ya nos cuesta entender a los terapeutas, por tanto tenemos que hacer entender al paciente y a la familia por qué le ocurre al paciente lo que le ocurre, ¿no? Eso genera mucha angustia, genera a veces interpretaciones erróneas, problemas de comunicación entre paciente y familiar o cuidador y por tanto pues si hacemos esta educación podremos anticipar un poco esas situaciones de riesgo y de comunicación. El segundo pilar es la seguridad, especialmente cuando la mano interfiere en transferencias en vestido, en AVDs, en alimentación o en manipulación de objetos peligrosos. Por tanto, podemos establecer algunas pautas que primen esa seguridad, ¿no? Especialmente en manos muy violentas, muy erráticas, que se mueven muchísimo, ¿no? Porque hay distintos fenotipos y distintas manos alien, pero podemos tener algunas que son muy brutales. El tercer pilar es el entrenamiento funcional, ahí es donde vamos a intentar rascar algo de integración de la extremidad afectada dentro de tareas sencillas, que tengan una estructura clara, que sean muy automatizables y evitar que quede libre y por tanto expuesta a conductas automáticas que perjudiquen la acción funcional del paciente. Y el cuarto pilar es el uso de estrategias compensatorias, como mantener la mano ocupada con un objeto, colocarla en una posición de reposo definida, sujetarla con la mano sana cuando interfiere con el movimiento o reducir estímulos ambientales que disparen esas respuestas automáticas. Todo esto tiene en principio una lógica común que es disminuir la probabilidad de que emerjan programas motores no deseados y aumentar el control contextual sobre la acción. En la literatura aparecen varias intervenciones concretas que podríamos mencionar. Una de las más repetidas es la terapia ocupacional centrada en tareas bimanuales y aprendizaje de estrategias compensatorias.
Y, por ejemplo, tenemos el caso de unos autores que son Bru y colaboradores, donde muestran un abordaje muy clínico con estructuración de actividades de la vida diaria, entrenamiento bimanual, enseñanza de maniobras para prevenir la interferencia de la mano alien y adaptación del entorno. Tras 5 meses, el paciente mejoró de forma importante en la independencia funcional, aunque obviamente en un nivel de evidencia muy bajo por tratarse de un caso único. También se han descrito beneficios con las órdenes verbales y autoinstrucciones que parecen ayudar a reforzar el control interno o endógeno de la acción, como si el lenguaje sirviera temporalmente de un andamio firme para organizar el movimiento. Otra línea interesante es la terapia espejo, propuesta en algunos casos para recalibrar la relación entre la intención motora, el feedback visual y la sensación de agencia. Y todo esto suena razonable desde el punto de vista neurofisiológico, pero conviene insistir en que son intervenciones experimentales y no son tratamientos definitivamente probados. También se han publicado abordajes farmacológicos y de neuromodulación, pero aquí la prudencia debe ser aún mayor. Hay casos aislados que mejoran con clonazepam o con toxina botulínica, especialmente cuando el problema dominante incluye esa aprensión sostenida, el dolor o una interferencia motora muy marcada. Y también hay reportes puntuales con estimulación magnética transcraneal repetitiva en fenómenos relacionados con la dispraxia diagonística o cuadros posictus con mano alien, lo que sugiere que se podría intentar modular esa excitabilidad cortical de ciertas redes para que tenga un efecto terapéutico. El problema es que la evidencia sigue siendo muy anecdótica, muy heterogénea, y por eso hoy por hoy ni la farmacología ni la neuromodulación pueden presentarse como un tratamiento de referencia, sino como opciones muy específicas para probar, para experimentar en algunos casos seleccionados, y sobre todo cuando el clínico o el médico tenga experiencia positiva en esos casos. Si diferenciamos por fenotipos, el abordaje se vuelve quizás un poco más lógico, más diferenciado. En el fenotipo frontal, donde predominan la aprensión compulsiva, la conducta de utilización y la liberación motora, guiada por el entorno, lo más útil puede ser controlar ese entorno, controlar las affordances. ¿Cómo hacerlo? Simplificando el entorno, retirando objetos que disparen esas acciones automáticas, dar a la mano una tarea concreta y entrenar secuencias donde el paciente practique no solo agarrar, sino también soltar, esperar e inhibir. Aquí tienen mucho sentido las autoinstrucciones, las claves verbales externas y las tareas bimanuales estructuradas. En el fenotipo calloso, que está marcado por ese conflicto intermanual, el foco puede estar en reducir la competencia entre las manos, asignar un rol muy claro a una mano y otro a otra, entrenar tareas cooperativas simples, usar la mano sana para contener o guiar a la afectada cuando sea necesario y evitar tareas demasiado abiertas donde ambas manos puedan pelear, entre comillas, por el control. Y en el fenotipo posterior, donde el problema está más en el esquema corporal, en asociaciones con la heminegligencia o la pérdida de pertenencia del miembro, cobra más peso todo lo relacionado con la reintegración corporal y sensorial. Por tanto, trabajo frente al espejo, estimulación táctil, vibratoria, tareas visoespaciales dirigidas, estrategias contra la heminegligencia y ejercicios que vuelvan a insertar a ese miembro dentro de una representación corporal o esquema corporal coherente. Este enfoque por fenotipos no está aún formalmente validado en ensayos, pero probablemente es la forma más sensata de traducir la neurofisiología aplicada a la clínica. En pacientes con síndrome corticobasal o degeneración corticobasal, además el objetivo terapéutico va a tener otro matiz, porque igual en un ictus o en otro tipo de lesiones como tumores, pues sí que pensamos en resolver, entre comillas, la mano alien o de tratar de mejorarla bastante, pero en una alteración degenerativa, pues quizás el objetivo es más ralentizar el impacto funcional,
reducir el riesgo de posible daño hacia el paciente, mejorar la independencia funcional y al final la autonomía. Y en este contexto, la mano alien rara vez aparece sola. Suele convivir, como hemos visto, con apraxia, con heminegligencia, con rigidez, con problemas cognitivos y por tanto el tratamiento ya se vuelve sí o sí mucho más complejo y transdisciplinar. En global, lo más eficaz no parece ser una técnica concreta, sino una lectura lo más afinada del fenómeno, un buen análisis del fenotipo y una intervención muy adaptada a cómo ese paciente pierde el control de la acción. Si hablamos un poquito más de la degeneración corticobasal, os quería traer el caso clínico que yo pude tratar y ver hace años, y por eso vamos a introducir, aprovechando eso, la degeneración corticobasal, que es una enfermedad neurodegenerativa incluida dentro de lo que se llaman las taupatías, que se llaman así porque se acumula de manera normal la proteína tau hiperfosforilada, especialmente en unas isoformas de 4 repeticiones que se llaman la 4R tau, en acumulación en neuronas y células gliales. Desde el punto de vista neuropatológico, uno de los rasgos distintivos de esta enfermedad es la presencia de placas astrocitarias junto con inclusiones neuronales y oligodendrogliales que afectan de forma preferente a regiones corticales frontoparietales y estructuras subcorticales como los ganglios basales y el tálamo. A diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas más difusas, esta degeneración corticobasal presenta una afectación marcadamente asimétrica, especialmente en fases iniciales, lo que explica en gran medida la lateralización de muchos síntomas. Esta degeneración no se limita a la corteza motora primaria, sino que compromete de forma importante a regiones implicadas en la planificación, la selección y la integración de la acción, como la corteza parietal posterior, la corteza premotora y las áreas frontales mediales. Este patrón anatómico es muy importante para entender por qué los pacientes no tienen simplemente debilidad o rigidez, sino alteraciones más complejas, más raras del movimiento, como la apraxia o la mano alien. Desde un punto de vista de redes, el síndrome córtico-basal se entiende hoy en día como una alteración de unos circuitos fronto-parieto-subcorticales que sustentan el control voluntario de la acción. En estos circuitos, las regiones frontales mediales, especialmente la presuplementaria y el cíngulo anterior, juegan un papel fundamental en la generación de la intención y del control inhibitorio, mientras que las regiones parietales contribuyen a esa parte representacional del cuerpo, del espacio, el esquema corporal, y los ganglios basales modulan la selección y la facilitación de programas motores, como un filtro, ¿no? Como una especie de filtro. La degeneración simultánea de estos nodos y sus conexiones os hace imaginar la gran desorganización de la acción que va a tener el paciente más que un déficit motor aislado. A nivel neurofisiológico, esto se traduce en una alteración profunda de los mecanismos que permiten generar, monitorizar y atribuir las acciones como propias. En la degeneración corticobasal, la degradación de las señales internas que codifican la intención y la predicción introduce un ruido en ese sistema que al final compromete la ejecución y la conciencia de la acción. Si hablamos ya del caso clínico real que pude conocer hace años, justo al comenzar a trabajar allá por 2016, pues traté a este paciente de unos 70 años con un cuadro progresivo que con el tiempo encajaría dentro de lo que hemos hablado como síndrome córtico-basal. Desde el inicio lo que más llamaba la atención no era la debilidad, ni el tono, ni siquiera la torpeza motora en sí misma, más bien una especie de incoherencia entre lo que el paciente quería hacer y lo que su cuerpo realmente hacía. El hemicuerpo izquierdo era el más afectado. En una valoración puramente muscular, pues la fuerza estaba bastante bien, bastante conservada, pero lo que pasaba es que esa fuerza no era útil. El paciente no era capaz de traducir esa capacidad en acciones funcionales, fallaba en la construcción de la acción. En el día a día
Esto se ponía en evidencia en tareas sencillas como caminar, que necesitaba referencias visuales constantes, como que necesitaba engancharse al entorno para poder avanzar, y ya ni os digo para sentarse. Podíamos estar varios minutos hasta que lograba el paciente sentarse en una silla. A esto se sumaba una negligencia izquierda marcada junto con alteraciones sensitivas que dificultaban aún más la integración de ese lado del cuerpo, pero el elemento más interesante obviamente aparecía cuando observabas el comportamiento del brazo izquierdo. El paciente presentaba una apraxia idiomotora clarísima, con dificultades para ejecutar gestos a la orden o utilizar objetos de forma adecuada. Sin embargo, en otros momentos, ese mismo brazo podía participar en acciones de forma aparentemente automática o desorganizada sin que el paciente tuviera una sensación de control sobre lo que estaba pasando. No siempre verbalizaba una sensación explícita de que la mano no fuera suya, pero sí aparecían elementos que apuntaban en esa dirección: interferencias en tareas bimanuales, dificultad para coordinar ambas manos y en ocasiones la necesidad de sujetar el brazo afectado con la mano sana para evitar que interfiriera en la tarea. Esas cosas son las que después pude ponerle el nombre de mano alien. Desde un punto de vista neuropsicológico, el cuadro se completaba con un deterioro visoespacial severo, alteraciones ejecutivas y cierta rigidez cognitiva, lo que reforzaba la idea de que el problema no era un único sistema, no estaba en un único sistema, sino en la interacción entre varios: el sistema motor, el sistema parietal de representación corporal y los sistemas frontales de control e inhibición. Si intentamos integrar todo esto, el caso encaja muy bien con un fenotipo predominantemente posterior de mano alien en el contexto de una degeneración corticobasal, donde el elemento dominante no es tanto la hiperactividad motora como la desorganización del esquema corporal y de la agencia. Aquí el movimiento puede estar presente, incluso relativamente preservado en términos de fuerza, pero pierde su coherencia dentro de la acción global. En otras palabras, el paciente puede mover el brazo, pero ese movimiento ya no está completamente integrado en la experiencia de ser quien lo controla. Por tanto, en conclusión de este episodio tan curioso, la mano alien nos obliga a pensar cada vez más en la neurología, ¿no? En la esencia de la neurología, en replantearnos de forma profunda cómo entendemos el movimiento. Lejos de ser un simple trastorno motor, emerge como la expresión de una ruptura entre la intención, la acción y la percepción, una incoherencia entre esos elementos, y dentro ya no de una lesión concreta, sino de una red distribuida con partes frontales, parietales y todas las conexiones. A través de sus distintos fenotipos vemos cómo diferentes nodos de esa red, cuando fallan, generan manifestaciones clínicas específicas, pero con un denominador común: la pérdida de control y, en algunos casos, la pérdida de la agencia, de la pertenencia sobre la acción. Desde el punto de vista clínico, su valoración exige ir más allá de las pruebas clásicas y, por tanto, tenemos que entrecruzar la entrevista fenomenológica, la observación clínica, con algunas pruebas de otros problemas como la apraxia o la heminegligencia. Y en cuanto al tratamiento, aunque la evidencia es limitada, la lógica nos debería permitir hacer un razonamiento clínico con algunas intervenciones experimentales para ver cómo encaja el fenotipo con el tratamiento. En última instancia, la mano alien no es solo un síntoma llamativo, sino una ventana privilegiada para entender que movernos no es simplemente contraer músculos, que al final vemos que es lo de menos, sino construir continuamente una experiencia coherente de acción sobre el mundo, ¿no? Al final, entender cómo se produce la acción. Así que muchísimas gracias por escuchar el episodio. Espero que os haya parecido interesante. Si nunca habéis tenido un paciente con mano alien, podéis imaginároslo, pero cuando lo veáis por primera vez os va a resultar muy llamativo
como digo, fue de mis primeros pacientes en neurología y no sé si lo sabíais, pero yo no hice prácticas en neurología en la carrera, así que yo cuando empecé a trabajar, como se suele decir, me sacaron a los leones y tuve que jugar el partido lo mejor que podía. Pero claro, cuando te toca pues un paciente brutalmente atáxico, un paciente con mano alien, pues o dos cosas, ¿no? O sales huyendo y te vas para la trauma a tratar esguinces de tobillo u hombros dolorosos, o te quedas fascinado por estos fenómenos que son realmente apasionantes, ¿no? Y cuando ya sientes un poco más el control sobre cómo valorarlo, cómo tratarlo, pues sientes mucha gratificación, ¿no? De que puedes intentar mejorar un poco la vida de estos pacientes. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Instaros a que os hagáis mecenas de Patreon si no lo sois, si os interesa el mundo de la neuro y tener algo de material complementario para estudiar, pues os agradecería mucho. Agradezco a los mecenas que ya lo sois y nos vemos en el siguiente episodio. Y ya nos acercamos muy cercanamente al episodio 100, así que espero que sigáis ahí para celebrar los 100 episodios.